Amén. Y como les decía, esta mañana tenemos dos invitadas, dos amigas, consiervas en el Señor. Y hoy el tema es el poder del acuerdo. Dios las bendiga, siervas de Dios. Son unas siervas que tienen ya unos años recorriendo en el Señor y cuando las invité, pues ellas ya estaban el Señor ya había preparado sus corazones para este tema en particular. Así como las ven, no son hermanas, pero parecen hermanas. y son hermanas en Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero dejarles un momento el micrófono para que se presenten. Elifeled y Cintia, por favor, preséntense, digan su nombre y para que las conozcan todos aquellos que nos están escuchando. Buenos días, bendiciones a todos, bendiciones donde nos estén escuchando. Mi nombre es Cintia Torres, tengo 34 años. Actualmente, pues bueno, gracias a Dios y por su misericordia estoy sirviendo en la Iglesia El Rey de Reyes. Ahí estoy en el ministerio de alabanza y en el ministerio de niños, gracias a Dios. Y bueno, hay mucho más, ¿no? Me dedico a la repostería y sí, por si gustan pasteles. Pero aquí estamos, gracias a Dios por su gracia. Amén. Amén. Mi nombre es Elifeled, tengo 35 años, soy emprendedora, tengo un negocio de calzado y bueno, ya tengo 6 años en el Evangelio, 6 años de poder conocer al Señor. Y bueno, nosotras tenemos 16 años de amistad. Una amistad que ha sido pues transformada, restaurada a lo largo de estos años en Cristo y bueno, espero que este testimonio pueda ser de ánimo y de bendición para quien lo escuche. Gloria a Dios. Entonces, desde hace 16 años se conocen. ¿Y cómo es que era su amistad hace 16 años antes de conocer a Cristo? Pues bueno, en realidad, como una amistad del mundo, realmente nosotras nos conocimos, pues sí, hace ya 16 años y más que nada como fiestas, reuniones, antro, descontrol. Realmente no era una amistad verdadera como ahora podemos verla siendo transformada por el poder del Señor y con propósito, pero pues sabemos que hoy sabemos que Dios no une personas, sino que une propósitos. Entonces, en ese entonces, pues claramente yo con pues mi vida sin conocer al Señor, también voy a cumplir 6 años en el Evangelio prontamente y pues ha sido un trabajo con el Señor el poder hacer una vida distinta, una vida y en este caso en nuestra amistad, porque realmente pues no había una base sólida. Sin Cristo sabemos que no hay bases sólidas, no hay cosas de bendición y pues solamente eran reuniones, siempre estábamos juntas, salíamos, pero pues como en el mundo, ¿no? Habían envidias, habían celos, habían incluso discusiones, habían cosas no resueltas y pues por gracia de Dios podemos venir al Evangelio y bueno, juntas, pero un poco antes Elifeled, entonces bueno, le doy la palabra que ella comparte un poco de esa parte. Bueno, pues yo tuve un encuentro con Dios hace 6 años y fue a solas en mi habitación, fue a través de un proceso de enfermedad y bueno, en ese momento Cintia y yo estábamos distanciadas, ya no éramos amigas, era parte del plan de Dios, hoy lo podemos ver. Teníamos ya unos meses de no vernos y en el mes de diciembre organizan una reunión de amigos para despedir el año, ya sabes, ¿no? Lo que se hace en estas fechas, que curiosamente nos toca compartir para estas fechas, y pues bueno, yo estaba muy nerviosa de poder asistir a esa reunión porque pues yo era una bebé en Cristo, o sea, tenía unos meses de conocerle, de haberle recibido y yo decía, y si voy, y si tomo, y si vuelvo a hacer cosas que no están bien para Dios, porque pues realmente yo no tenía la madurez espiritual, pero
veo que era parte del plan de Dios que yo estuviera ese día en esa reunión. Incluso le pregunté a mi pastora, o sea, le pedí platicar con ella y le dije, pastora, fíjate que me invitaron a una reunión, la verdad es que no estoy segura de ir porque sé que pues me puede ser de tropiezo ir a esa reunión, o sea, era con gente que no era cristiana. Y bueno, ella pues me dijo como que yo tomara la decisión, ¿verdad? Pues su sugerencia era que si pudiera mejor no fuera. Pero algo me empujó a ir y fue el día que volví a ver a Cintia después de unos meses que nos habíamos bloqueado de todos lados. Ustedes estuvieron 10 años en esta amistad, en fiestas, con amistades, sí. Tomar, baile, todo esto, ¿no? Que pues hacen la juventud, ¿no? Sin embargo, tú, por lo que tengo entendido, viendo en un video de un pastor, el Espíritu Santo a través de un video en tu recámara te empieza a ministrar, te empieza a hablar, te quebranta y ahí empieza la verdadera conversión. Estabas pasando una situación difícil y el Espíritu en ese momento dice, Elifelet, ahora es tu tiempo. Y ahí empiezas a conocer a Dios, te empiezas a reunir en una iglesia. Ustedes se distancian porque pues tú empiezas a ir en la iglesia, ya dejas de ir a las fiestas y nuevamente en diciembre es que se reúnen, se ven nuevamente después de varios meses de no haberse, pero ahora tú ya con el conocimiento de pues de Dios, ¿verdad? De la palabra. Un poquito de conocimiento. ¿Y realmente cómo fue este encuentro? Pues realmente fue, a primera instancia fue algo incómodo porque veníamos de estar peleadas y al no tener el conocimiento de la palabra, obviamente, pues seguíamos con ese rencor, ¿no? Yo seguía con ese rencor, pero sentía como que algo me llamaba a verla. De hecho, yo tuve un sueño para poderla invitar a esa reunión. Entonces nos damos cuenta ahora conversándolo y dando el testimonio que en realidad ya era parte de lo que Dios iba a trabajar en cada una para su reino y a través de nosotras, ¿no? Entonces, pues nos empezamos a frecuentar a través de esa reunión, pero en esa reunión yo estaba muy tomada, tomé bastante. Elifelet no había tomado, entonces hubo un momento en el que ella me apartó, me sacó del lugar donde estábamos y me empezó a hablar. Yo la verdad es que no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero ahora sé que fue el poder del Espíritu Santo quien me dio la convicción de buscar a Dios, de que yo supiera que no estaba bien lo que estaba viviendo y ella me pudo compartir un poco de lo que ella estaba viviendo. Entonces fue totalmente de Dios ese momento y bueno, más adelante fue cuando yo asistí a una iglesia, ya fue en el 2020 y pude conocer a Cristo ahora sí y empezó este caminar sin buscarlo, de una forma juntas realmente, porque Dios así ya lo tenía planeado, ¿no? Entonces ella empezó, nos congregamos en la misma iglesia y pues hemos ido caminando y esta amistad claramente no ha podido seguir siendo como era antes. Sabemos que cuando llegamos a Cristo, el Señor impacta nuestras vidas, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y eso fue lo que la palabra de Dios empezó a hacer en cada una de nosotras. Empezó a renovar nuestro entendimiento y a mostrarnos esas áreas donde había pecado, donde había dolor, donde había amargura, envidia, falta de perdón incluso, y a través de la palabra nosotras empezamos un camino para poder ahora sí que pues modelar a Cristo, porque al final es el propósito de Dios para el cuerpo de Cristo, que nosotros podamos reflejar ese amor. Entonces nuestra amistad no pudo quedar igual.
tuvo que ser renovada a la manera de Dios para cumplir su voluntad y para que se pudiera ahora sí que llegar a este momento, ¿no? También poder testificar el poder de Dios, porque no es porque nosotras hayamos sido buenas o hagamos cosas buenas. Recordemos que del hombre no puede venir nada bueno, pero de Dios, si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, amén, le buscamos de todo corazón y queremos conocer al único Dios que cambia vidas, Él se glorifica, amén, ciertamente Él lo hace. Entonces, por eso es porque nosotras entendemos que podemos estar aquí, solo por gracia y misericordia de Dios. Entonces, su amistad antes era con contienda, chismes, resentimientos, celos. Quiero entender esta parte para que también los que nos estén escuchando, sin embargo, pese a que esto existía, ya el Señor había sembrado en Elifelet una semillita y le compartes del evangelio, que a veces a nosotros nos da pena compartir del evangelio, inclusive con nuestros mejores amigos, ¿verdad? Que pues no están en los caminos de Dios y pues nos guardamos. Pero esto que ellas pasaron es para que también te animes, porque no eres tú. Recuerda que es el Señor quien hace la obra. Amén. Tú simplemente háblale de lo que Dios ha hecho y el Señor se va a encargar, así que no te preocupes. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Dios va a poner esas palabras. ¿Qué es lo que te pasó? Puso esas palabras que ella necesitaba en ese momento y entonces ella reconoció que algo estaba sucediendo y seguramente viste un cambio en Elifelet en ese momento, ¿verdad? Sí, totalmente. En la primera vez que la volví a ver después de meses, yo la vi, para empezar, se vestía diferente, hablaba diferente y recuerdo que hubo un momento en la reunión que estábamos bailando y yo le dije, es que ¿por qué ya no bailas igual que antes? O sea, es tan impresionante de verdad que hasta Dios permite que podamos ver a aquellas personas que hemos estado alejadas o que estábamos alejadas, podamos ver la transformación, aunque sean pequeñas actitudes. Y eso fue lo que yo vi y realmente pues fue un impacto para mí. Podemos ver que a veces las palabras no alcanzan, sino que es más nuestra forma de actuar, nuestras actitudes las que realmente impactan los corazones. Amén. Amén. ¿Y cómo fue ese caminar ahora en Cristo? Porque pues venían arrastrando ciertas actitudes y acciones como amigas, ¿no? Que pues tú piensas también que está bien, pero ahora descubres a través de la palabra que eso no es grato para Dios. Y platíquenos cómo fue ese cambio, cómo Dios los transformó. Pues bueno, yo pienso que incorrectamente, o bueno, por falta de conocimiento más bien, a veces queremos traer lo del mundo a Cristo. Es por falta de conocimiento, pues aún no había sido renovado nuestro entendimiento. Y es que ambas seguíamos con actitudes y con acciones que eran totalmente de una amistad que no glorificaba a Dios. Aún en Cristo seguíamos pues teniendo ciertas enemistades, desacuerdos, contiendas. Y la realidad es que eso es lo que pasa en el mundo. O sea, una amistad, es difícil encontrar una amistad sincera. Y te pueden decir que es sincera, pero si Cristo no está en el centro, difícilmente va a ser una amistad real porque no hay unas bases. Entonces, cuando nosotras empezamos a notar que había celos, o sea, yo empecé a ver que ella se iba con otras hermanas de la iglesia y yo estaba triste y me daba celos y cosas del mundo. Empecé a notar y empecé a buscar en la palabra, empecé a buscar qué decía la palabra acerca de los celos, empecé a ver prédicas acerca de ese tema, empecé a darme cuenta que había cosas en mí que aún yo quería traer y pues también en ella, ¿no? O sea, había situaciones que queríamos resolver de la misma forma que en el mundo. Y la verdad es que si estamos hoy aquí, de verdad que es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios porque no ha sido fácil. Hemos tenido que llevar a la luz situaciones incómodas, hemos tenido que hablar de temas que tal vez antes no lo hubiéramos hecho, o sea, hemos tenido que exponer
literalmente nuestro pecado, o sea, decir yo siento esto, tengo este sentimiento hacia ti, y llevarlo a la luz de Cristo y pedirle al Señor que nos ayude, o sea, pedirle, ¿tu anhelo es agradar a Dios? Mi anhelo es agradar a Dios, entonces vamos a buscar a Cristo, entonces vamos a integrar a Cristo y vamos a resolverlo. Entonces sí ha sido un proceso largo. Un proceso de sanidad, de restaurar Sí. una amistad. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, que ustedes empezaron a detectar, bueno, esto, pero ¿hubo algo en particular, acciones que ya les incomodaba? Sí, a mí hubo una vez, bueno, de tantas, la verdad, hermanos, hubo una vez en específico donde yo empecé a sentir celos y envidia por la forma en la que ella estaba siendo bendecida de parte de Dios en su economía. Y recuerdo que yo lo llevé ante Dios, esto lo reconocí porque es algo que tenemos que reconocer. Dios ya lo conoce, Dios ya sabe que está ahí, pero tenemos que acudir a quien nos puede ayudar. Entonces recuerdo que Él me mostró de esta parte que yo también estaba siendo bendecida de una forma distinta, pero que también Él me estaba bendiciendo. Entonces a mí me impactó mucho cuando el Espíritu Santo me dijo que todas las promesas que Él tenía para mí, que tú eres amada, eres escogida, eres mi princesa, yo te amo, todas esas cosas también son para mi hermana. Cuando el Espíritu Santo me mostró que no solo esas promesas son para mí, sino para mi prójimo, fue cuando realmente en mi mente hizo un cambio. O sea, fue ese momento donde cayó la rema de la palabra en mi vida, porque fue donde yo sentí ese arrepentimiento genuino de sentir un celo en contra de un hijo de Dios, porque ya no solo la veía como mi amiga o como mi hermana en Cristo, sino porque mi prójimo con el cual yo sirvo, estoy en la iglesia, es hijo de Dios. Él también es escogido, él también es amado, él también es el tesoro de papá. Entonces cuando Dios me hizo notar esta parte, que creo que hace mucha falta dentro del cuerpo de Cristo, el que nos respetemos y amemos y nos tratemos como hijos de Dios, como princesas, como esos escogidos verdaderamente. No solo es sentarme en la iglesia y yo recibo y es para mí, sino que es para el que está al lado de mí, para el que está enfrente, para el que no me cae bien, para el que Dios está puliendo mi carácter. Entonces ahí fue donde verdaderamente me di cuenta que Dios me estaba llamando a un cambio. Incluso hablé con mi pastora. Esto fue un tema que yo conversé con mi pastora y recuerdo que recibí de ella el consejo de no pueden seguir operando igual que en el mundo. O sea, Dios me llamaba a dar un fruto digno de arrepentimiento, una evidencia de que la palabra ya estaba guardada en mi corazón. Entonces, Dios nos llama a eso. Dios nos llama a que nosotros podamos dar ese fruto digno de arrepentimiento con evidencia, que nosotros podamos reflejar el amor, la misericordia de Cristo. Y yo sé que quizás puede ser algo muy sencillo ahora de escuchar, pero esto llevémoslo espiritualmente a más, porque el Señor quiere una unidad dentro del cuerpo de Cristo, una verdadera reconocimiento, no solo que me cae bien o me junto con ella porque tenemos cosas afines, porque nos gustan las mismas cosas, porque nos gusta salir a ciertos lugares. No va por ahí. Realmente es que nosotros aprendamos a reflejar ese amor y misericordia aún más con los que nos cuesta trabajo tratar. Claro, y estos temas a veces no se tratan tanto en las iglesias, ¿verdad? Y podemos aparentar que, bueno, ay, sí, hermanito, hermanita, y todo bien y todo, pero la realidad es que el Señor, quien escudriña nuestro corazón, sabe lo que hay,
pues a él no lo podemos engañar, y esto tarde o temprano se ve reflejado también en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, y Dios quiere hacernos libres, que es lo que ahora ustedes están siendo transparentes, porque déjenme compartirles que esto para mí fue pues raro, porque yo las veía y yo pues decía, no, ellas son muy amigas, ¿no? Y cuando ellas me empiezan a contar que tuvieron que hablar situaciones incómodas, ¿no? Para mí fue pues raro y impactante, porque pues muchas de las personas que las conocemos podemos pensar que esto no había ocurrido, ni nos imaginábamos. Y ellas pues tuvieron que ser pulidas en esta área, y yo creo que hoy por hoy muchas de las mujeres venimos pues con traiciones, ¿no? Con diferentes desacuerdos, ¿no? Y esto lo traemos también a la iglesia, y dentro de la misma iglesia nos es difícil realmente tener amigas, ¿no? O amigos, alguien de confianza que podamos abrirnos, ¿no? Es difícil, es una realidad, es difícil. Y yo creo que el Señor quiere romper con todo esto, ¿no? Quiere quebrar todo argumento que también el enemigo ha puesto, y sanar esas heridas, restaurar esas heridas, y que podamos caminar como un mismo cuerpo, con un mismo fin, que al final todos somos llamados, somos escogidos, y es un mandato: amarás a Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y pues como decían, se hace fácil decir esta frase, pero no. La realidad es que hay que ser pulidos con el trato. Ese es donde realmente ahí tenemos que aplicarlo, no solo de decirlo, sino aplicarlo en toda circunstancia. ¿Y cómo fue que empezaron a ser pulidas? Chispas, pues en muchas áreas. La verdad es que desde los hijos, o sea, ella se quedaba mucho a dormir en mi casa, o sea, nosotras pasamos mucho tiempo juntas, y la verdad es que hoy te puedo decir que nos edificamos grandemente. O sea, en la actualidad nosotras nos edificamos grandemente cuando nos reunimos. No paramos de hablar del Señor, la verdad, amamos al Señor, y hablamos de libros, de la Biblia, hablamos de temas que nos gustan y nos apasionan a las dos. Pero esto no era así, esto no era así. Ella hubo una temporada donde se quedaba en mi casa, y yo tengo 2 niños, y yo notaba que a veces ella se incomodaba con mis hijos. Y bueno, las que somos mamás sabemos cómo pues cómo recibimos a veces, cómo tratan a nuestros hijos, ¿verdad? Y ella era alguien especial, ella es alguien especial para mí. Entonces yo me cuestionaba muchas cosas, y hasta en eso, o sea, ella tuvo que ser perfeccionada en la paciencia. Y hoy en día, y lo digo para la gloria de Dios, ella es maestra de la escuelita dominical, y los niños la aman. O sea, ella tiene algo tan bonito dado por Dios para los niños, pero puedo ver que es el fruto de haber sometido esa área. Claro, amén. Entonces, en ese entonces habían como conflictos porque no había un buen trato para con tus hijos. Sin embargo, el Señor empieza. ¿Cómo te habla el Señor, Cintia, en estas áreas donde no había sido pulida? Y pues eran amigas, ¿no? De antes, convivían antes, pero ahí se dan cuenta que hay cosas que no habían sido resueltas, ¿verdad? Fíjate que es muy hermoso ver la obra de Dios, porque es cuando te das cuenta que es Él y no viene del hombre. Porque yo era muy amargada, la verdad, era bien grinch con los niños, no me agradaban mucho, no me gustaba tenerlos cerca, y siendo ella, yo diciendo que era mi mejor amiga en el mundo, pues imagínate, ¿no? Lo que Dios quería transformar en mí, el corazón que quería que yo tuviera, porque la verdad es que como mujeres a veces nos cuesta un poco soltar el control y me gustaba tener el control. Y yo recuerdo que una vez en particular íbamos en el auto, y pues ya teniendo esta confianza, yo regañé, les llamé la atención a los niños. Ellos venían sentados atrás, ella iba manejando, yo iba al lado de ella, y los regañé, ¿no? Entonces vi que ella se incomodó, y fue donde el Espíritu Santo me habló.
Y fue donde ahí empezó a cambiar mi mente. Yo tenía que soltar el control, tenía que empezar a ser trabajada en esta paciencia, porque ahora veo que Dios me quería usar con los niños y sí, verdaderamente es la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, dejamos que el Señor tome el control de esas emociones, de esas actitudes que vienen del mundo, de heridas, de situaciones no resueltas de nuestro pasado, pero que Dios se quiere glorificar. Cuando nosotros permitimos y cedemos el control a Dios, es cuando Él hace el cambio, es cuando Él y muestra que en esa parte donde hemos luchado tanto es porque Él se quiere glorificar grandemente, es porque Él tiene un propósito grande, más allá de lo que podemos ver. A veces nosotros nos quejamos y nos duele y sí, y somos incomodados al tener que rendir esta parte ante Dios, pero el fruto, pero lo que viene después es algo grande. Cuando nosotros aprendemos a ser humildes y a reconocer que yo te lo digo y de verdad te lo digo con temor, porque no es que yo haya vencido en todas las áreas, sino te estoy testificando en una donde Dios me ha permitido experimentarlo. Pero si tú hoy experimentas una situación donde en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, con tus familiares, no puedes soportar a alguien o no tienes esta parte de la paciencia o sientes, se siente, hermano, se siente cuando estás con alguien a pesar de que no te hables con él o no estén como en contacto directo, se siente algo, es algo que nosotros podemos sentir como en el ambiente hay algo que no está bien, que tú te vas a tu casa y no te sientes bien, piensas en el hermanito, piensas en la hermanita que te enchuecó la boca, que no te saludó, que te esto, aquello. Llámese como sea, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque como hijos de Dios somos la luz de Cristo, entonces tenemos que reflejar esa luz. Y pues básicamente fue eso, o sea, fue el darme cuenta que yo tenía que reconocer ante Dios esas áreas de amargura, esas áreas de dureza, del querer tener el control, el no, tampoco el por tener una amistad de ya tantos años o confianza de cierto modo, porque en realidad no había la confianza que Dios quería que tuviéramos, pues yo tenía que tener límites y ella también tenía que poner límites. Entonces fue incómodo que ella me dijera, no me gusta cómo le hablas a mis hijos, no me gusta cómo eres, no me gusta, porque Dios la estaba usando para que yo me quedara en su casa, para poder estar cerca de la iglesia donde nosotras servíamos. Entonces, Dios me estaba bendiciendo a través de su vida y yo estaba endurecida en mi corazón, ¿no? Entonces, hasta que el Espíritu Santo nos redarguye es cuando pues nosotros podamos pues tirar todo delante de Dios, ¿no? Reconocer, porque o podemos resistir y seguir igual, o podemos simplemente decir, sí, Señor, tienes razón, tú conoces todo y sabes que necesito cambiar esta parte para glorificar tu nombre, es para eso, para darle la gloria a Cristo. Amén. Amén. Y entonces tuvieron diferentes pláticas incómodas. ¿Cómo fue esto? Porque pues en el mundo tú te cae mal y no lo vuelves a ver, le enchuecas la cara y Lo ya, bloqueas. lo bloqueas, ¿no? Del WhatsApp, del Facebook, Sí. y ya no. Pero el Señor aquí te confronta. ¿Y cómo fue esa confrontación? Chispas. Bueno, Dios nos permitió hacer varios viajes juntas durante, o sea, cuando le recibimos, fuimos a varios lugares y ninguna de las dos, o sea, sí éramos como best friends, ¿no? O sea, la foto y todo, pero la verdad es que es muy fácil fingir en apariencia. O sea, Mariana hace unos días que tuvimos oportunidad de platicar, decía, es que no lo puedo creer. No puedo creer todo lo que me cuentan porque no tendríamos el tiempo suficiente para abarcar todos los temas en este momento, pero ella decía, no puedo creer que hayan pasado por esto. Pero sí, o sea, tuvimos que hablar y llorar y orar y fue incómodo, o sea, no fue fácil, ¿no? Y yo te quiero decir que si tú te sientes así con alguien, no tires la toalla, no te des la vuelta y lo dejes así, permite que Dios obra en tu carácter, permite que Dios haga la obra en tu vida porque Él lo quiere hacer. Entonces,
yo hoy puedo ver cómo el tener esos tiempos que eran en mi casa, mayormente, una vez en un aeropuerto, o sea, y fue en diferentes lugares donde realmente se daba el momento que las dos estábamos pasando por situaciones y decirlo, o sea, decir, ¿sabes qué? Me molesta esto de ti, no me gusta esto, y llevarlo a Cristo y decir, bueno, ora por mí, oro por ti, vamos a pedirle perdón a Dios. Y la verdad es que, como yo te decía, es muy fácil fingir, y yo veo que eso pasa en la actualidad en el cuerpo de Cristo. Es muy fácil fingir y llegar a la iglesia y saludar a todos, y tal vez tienes ese rencor en tu corazón, y llegas a tu casa y ya te quitas esa careta del domingo y continúas igual, pero hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta en tu vida que si tú no la cierras, chispas, te va a destruir. Te va a destruir, porque llegó un momento en el que te roba tanto la paz, que yo le decía a Cintia, o sea, había momentos donde tenía todo el día, o sea, algo que ocupe tu pensamiento por tanto tiempo, te está robando la paz. Y lo peor es que después vienen cosas más grandes. Empiezas a pecar, ok, ya hay alguien más a la que le cae mal, bueno, vamos a hablar de ella. Entonces esto empieza a crecer. Y yo soy de aquí, yo soy de allá, y como pasaba en el pasado, yo soy de Apolos, yo soy de... Y ¿sabes qué? Se pierde la dirección de Cristo. Se pierde lo que Cristo quiere, que es la unidad. Porque la unidad es un arma poderosa para el cristiano. Dice que cómo sabremos, o sea, dice en Juan 17:21, dice que no solo es una virtud, es un arma. Porque decía Jesús, te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Amén. Entonces hay poder en el acuerdo. Cuando nosotros decidimos llevar a la cruz lo que me incomoda, cuando decido perdonar, cuando decido extender misericordia porque reconozco que necesito misericordia para recibirla, pasan cosas poderosas. Entonces tuvimos literal que ser quebrantadas, el orgullo tuvo que ser quebrantado, y tuvimos que ser expuestas. Esa es la realidad. Tuvimos que ser expuestas. Ella me tuvo que mostrar, y yo literal, cuando pues Jesús nos muestra nuestra condición, es hasta a veces hasta da vergüenza. Sí, claro. A veces da vergüenza y tú dices, ¡ay, hay esto en mí! Entonces tomas tu parte y pones de tu parte, pero la otra persona, ¿qué puede hacer? A veces puedes huir. Porque para mí tal vez sería más fácil lo que hacía en el mundo. Yo lo que hacía en el mundo era, ya no congeniamos, no nos llevamos bien, te bloqueo, no te vuelvo a hablar, mira, a mí eso... Pero eso fue lo que Dios cambió. O sea, dijo, es que no, aquí no hay bloqueo, aquí no hay te bloqueo, aquí no hay te olvido, porque nosotros, como nos decía nuestra pastora, aquí no hay llaneros solitarios, aquí somos un cuerpo y tenemos que estar unidos. Porque como dice esa palabra, o sea, si fue la última oración de Jesús, yo creo que hay algo tan valioso en eso, y es porque a través de la unidad en el cuerpo de Cristo, olvídate de las iglesias, sino en el cuerpo de Cristo como hermanos, los demás van a verlo y vas a impactar a otras vidas. Gloria a Dios, porque seguramente hay personas que están escuchando este testimonio y algunas con alguna herida, pero hoy Dios nos está hablando, ¿no? Que lo llevemos a la luz de su palabra, que realmente lo expongamos a Él, porque Él tiene la solución y no podemos actuar como actuábamos antes. Algo tiene que haber cambiado en nosotras. Recuerdo que mientras ustedes me platicaban, inclusive me comentaban que ya caminando con Dios en estos 6 años, se dejaron de hablar un tiempo. Entonces a ese punto es donde estaba tan endurecido su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos meses o semanas se dejan? Sí, fue como unas semanas.
fue un viaje, hicimos un viaje y esa vez recuerdo que las dos estábamos como ya cansadas, incómodas y de ciertas situaciones que habían acontecido en ese viaje que Dios lo permitió porque tenía un propósito tan grande, de verdad, para glorificarse en nuestro carácter y nuestra forma de tratarnos también, que sucedieron muchas cosas, esas cosas que tú vas con un plan en mente y todo te sale diferente. Entonces hubo frustración, de mi parte yo me sentía muy frustrada porque yo decía, Señor, ¿por qué no me hablas como Ananías cuando le diste instrucciones para ir a ver a Pablo? Y bueno, hubieron tantas cosas, pero en esa vez en específico yo recuerdo que pude percibir algo espiritual sucediendo, porque mientras nosotras caminábamos en el centro de la Ciudad de México, íbamos con otra persona, la cual es inconversa, y esta persona ya se había percatado de que nosotras estábamos como molestas, irritadas entre nosotras, y estaba muy molesta esta otra persona y me decía, no, pero ustedes que son cristianas, ¿y por qué se comportan así? Sí, la realidad es que Dios permite para algo, pero quiero decirte que en ese momento el Espíritu Santo me ayudó porque yo aún estaba luchando con mi propio enojo y yo también quería en ese momento pues decirle, enfrentarla, decirle es que tú esto, tú lo otro, pero recordemos que hay que ser prudentes, hay que ser sabios para poder también manejar las situaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo sentía como había algo espiritualmente ahí atrás de nosotras queriendo pues devorarnos, ¿no? Realmente se estaba moviendo una atmósfera espiritual, una carga, una persecución fuerte para que nos peleáramos de una forma más fuerte, a tal grado que yo recuerdo ese momento, ella se regresó en un avión y yo en otro, diferente aerolínea, y ya llegamos a Cancún, nos dejamos de hablar, yo recuerdo que me enfermé del estómago, me puse muy mal, o sea, cosas tan fuertes se movieron en ese momento y recuerdo que el Espíritu Santo me decía, no le digas nada, no te enojes, tranquila, déjalo pasar, como no merece la carga tan fuerte el retener una ofensa. Yo recuerdo que cuando ya estaba aquí en la ciudad de Cancún, estaba en mi habitación y el Señor me dijo, ¿cuánto tiempo más vas a retener la ofensa? ¿Cuánto tiempo más la vas a tener como en tus manos? Suéltala ya, suéltala ya. Recordemos cómo la palabra nos enseña a perdonar, porque dice la palabra que el que no perdona no será perdonado por el Padre. Entonces es tan importante que nosotros podamos entender cómo la palabra misma quiere que nosotros vivamos de una forma diferente, o sea, como lo conversaba hace rato, esos frutos dignos de arrepentimiento era algo que Juan el Bautista lo decía a los religiosos, a los que no conocían a Cristo, pero conocían la palabra, y aún así él se los decía, tienen que tener una evidencia de que ustedes han creído. Entonces es a lo que hemos sido llamados nosotros en el cuerpo de Cristo, a perdonar, a dejar pasar la ofensa, a tener misericordia de otros. ¿Por qué? Porque como compartía Elifelet, esto tiene un propósito más grande. Esto tiene un propósito de que la gente vea que Él fue enviado, que Jesucristo fue enviado con un propósito para salvar a la humanidad de esta condición de pecado. Y no podemos llevar a la iglesia esa forma de vivir igual que en el mundo, porque también en la iglesia se generan estas envidias, yo veo que mi hermano está creciendo, las enemistades, yo veo que él le fue dado este cargo, lo están poniendo, el Señor lo está poniendo en gracia, pero recordemos que a todos Dios nos bendice de una forma diferente, porque somos parte de un cuerpo y no somos la misma parte del cuerpo. Entonces nuestra función, al ser diferente, pues todo es diferente para cada uno, pero debemos de entender que si nosotros ponemos la mira en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, de ahí vamos a entender que nuestro camino es recto hacia Él, y no mirando lo que el otro está viviendo para criticarlo, para cuestionarme, ¿por qué de esa forma? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no?
tenemos que empezar a reconocer que la iglesia de Cristo necesita rendir. Tú necesitas rendir. En esta hora, el que escucha necesita rendir su voluntad a la voluntad de Dios para poder entender que hay un propósito en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo. No podemos estar separados, no podemos estar permitiendo las heridas, porque las heridas dentro del cuerpo de Cristo no nos permiten avanzar a lo celestial que el Señor tiene para este mundo, porque recordemos que más allá que sea para bendición de nosotros, porque ya hemos sido bendecidos a través de la vida eterna con Cristo Jesús, es para que el mundo vea. Amén. Es para que el mundo que le hace falta a Cristo pueda ver esa evidencia de que Amén. Él es verdadero, de que Él es real, y pueda realmente. Es muy triste ver cómo en la época actual en redes sociales hay contiendas de que si unos se visten, de que si otros hacen, de que si otros festejan, de que si unos hacen esto, lo otro y aquello. Y realmente es que esto es una falta de entendimiento en nosotros, de que somos imprudentes al hacer eso en redes sociales porque el mundo lo ve. Y entonces dice, si ellos se tiran piedras y se dicen estas cosas de esa forma, yo no quiero. Así es. Yo no quiero. Entonces debemos de aprender, amada iglesia del Señor, a ser prudentes, a ser sabios y a rendir nuestro carácter delante de Dios, porque Él se va a glorificar grandemente y Él nos va a llevar al propósito más alto, que no solo pertenece a esta tierra, sino que es a la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora en este tiempo de amistad que, bueno, han pasado diferentes etapas, diferentes partes de donde Dios ha restaurado, ¿cómo es su amistad? Sí, en la actualidad, ¿cómo fue ese cambio ahora? Wow. Pues la verdad es que nosotras mismas nos sorprendemos. Yo creo que ambas llevábamos la cuenta de nuestras faltas. Ambas llevábamos, y me parece importante comentar esto porque nosotros somos buenos para recordar lo que nos hacen, pero nosotros nunca nos hacemos responsables de lo que nosotros hacemos, decimos. Rara vez vemos hacia adentro, siempre vemos hacia afuera. Entonces, hoy en la actualidad yo creo que también ha sido, la verdad es que yo le decía a Cintia, no es que lo hemos logrado, sinceramente, digo, nos falta tanto, tenemos 6 años y nos falta tanto por conocer de Dios. Él es tan bueno, pero hoy vemos el propósito. Hoy hemos visto el cumplimiento de palabritas que Dios nos ha dado, de palabras que hoy se están cumpliendo, pero ha sido a causa de ser obediente, ha sido a causa de rendir lo que decía Cintia, te rindo mi carácter. Entonces Dios dice, ok, ya te puedo llevar a otro nivel, porque has entendido, ya me entregaste. Entonces Dios no podía hacer esto antes, porque no estábamos listas. Había todavía tanta impureza, y la hay en la actualidad, yo lo sé, pero más, o sea, estábamos tan cegadas que no podíamos verlo. Y hoy en la actualidad te puedo decir que yo sé que cuento con sus oraciones. Eso es poderoso. O sea, tú quieres el mejor regalo, que oren por ti. O sea, de verdad, la oración te sostiene, y cuando viene de alguien que es una mujer, que para mí ella es una mujer de Dios, ella es una mujer que ha decidido consagrarse para el Señor. La verdad que yo veo los frutos en su vida, y yo hoy me siento digna, o sea, me siento alegre de ser su amiga, de ser su hermana. De verdad que ese chip que teníamos de la amistad ya no lo tenemos porque entendimos que había tantas actitudes tan feas que nada que ver, o sea, nada que ver con Dios. ¿Y tú, Cintia, qué transformación ha tenido el Señor en esta amistad actualmente? Para que las otras personas puedan ver también a Cristo en ustedes. Pues yo reconozco que hay mayor apertura, paciencia, ha habido misericordia. La verdad, como Elifelet cuenta, no ha sido sencillo hablar ciertos temas, incluso es vergonzoso y duele, pero es necesario.
el nosotros poder exponer esta parte y que sea así con todos, no solo con algunos, que nosotros como hijos de Dios podamos ser así, de esa forma que Dios quiere, pero en todos los lugares, o sea, con todas las personas, y es algo que a veces nos cuesta trabajo porque con unas personas tenemos mayor afinidad que con otras, pero el amor de Cristo es tan grande y es lo que Él quiere reflejar, que yo veo que ha habido eso, amor y disposición. No todo ha sido rápido o muy sencillo, pero realmente igual yo sé que cuento con ella. Es hermoso saber que te rodeas de personas, que cuentas con sus oraciones, que sabes que cuando vas a buscar un consejo no vas a recibir lo que quieres escuchar o lo que a tu carne le conviene hacer, sino que vas a recibir incluso una reprensión, una exhortación. Es bueno buscar ese círculo de amistades, de personas, y es triste que en esta actualidad digamos que no lo hay, y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, tengamos que estarnos cuidando, o que no sepan esto o que no sepan aquello porque qué van a decir, y tantas cosas que sé que el Señor quiere sanar. Si tú te identificas con esto, que sientes que no hay sanidad en cierta área, ríndelo ante Dios. Mira, yo te digo algo, no te fijes en el proceso de la persona con la que has tenido una dificultad, con la que has tenido un desacuerdo. Fíjate en ti y en cómo Dios te ve a ti, en lo que Dios quiere hacer y cómo se quiere glorificar. Si tú dejas de mirar el proceso de otras personas, créeme que vas a recibir paz. Va a haber paz en ti, vas a entender que Dios tiene un propósito para ti, a pesar de lo que sea que se mueva, a pesar de que hayan dificultades en medio con otras personas. Y también te invito a que si tú estás apartado por que alguien te haya lastimado, herido, porque no recibiste lo que tú querías recibir, no te rindas, como Elifelet lo dijo, no tires la toalla, porque el enemigo, recordemos que vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo te quiero decir, amada iglesia, que en Cristo todo tiene solución. Amén. Créeme, en Cristo todo tiene solución, porque dice la palabra de Dios que separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces, si tú te has alejado, si tú te sientes triste con alguna persona, a lo mejor sientes que no es posible ya que puedas perdonarlo, o cómo hacerle, cómo hacer que esa palabra donde dice que perdonemos tantas veces, 70 veces 7, o sea, que tenemos que perdonar las veces que sean necesarias, es hacerlo, simplemente querer agradar a Dios. Ese es el acuerdo al que ella y yo hemos llegado. Cuando dos o más se ponen de acuerdo en esta tierra con algo, eso es poderoso. Y como dice, cordón de 3 dobleces, no solo para el matrimonio, es en todas nuestras relaciones. Añadir a Cristo a la ecuación es lo que cambia y transforma todo. No vas a encontrar gente perfecta, que siempre va a estar de buenas, que siempre todo sea bueno, pero si tú los ves con la mirada de Cristo, vas a entender que a través de ellos Dios te quiere enseñar a conocerlo más a Él. Amén. Porque hay más amor en Él. Es lo que yo venía compartiendo un poco con Mariana. Hay más para la iglesia de Cristo, y a veces nos limitamos porque ya me hirieron tantas veces, porque ya me hablaron mal tantas veces, porque ya me rechazaron tantas veces, que ya es como imposible. Pero el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que está entre nosotros el día de hoy, es quien nos fortalece, quien nos ayuda. Así que si tú sientes algo en este momento, llévalo a Él. Amén. Llévalo a Él, no te lo quedes más. Llévalo, expónlo, Él ya lo sabe, pero sé franco, sé honesto, sé transparente con papá, que Él es el único que nos puede ayudar.
Amén. Vamos a poner a este tiempo en las manos de Dios. Le vamos a pedir a alguna de ustedes que ore por el hermano y por esto que pues nos compartieron, esta parte tan importante de la unidad, el poder del acuerdo. No solo esto aplica en el matrimonio, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Así es, no está limitado a 2 personas, sino que es para el cuerpo de Cristo. Amén. La que quiera. Sí. Bueno, Señor Jesús, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Gracias, Padre, porque sin ti, Señor, esto no sería posible, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, a traer la luz, la vida eterna, Señor. Una vida nueva, una vida transformada, Señor. Y solo es posible a través de ti, Señor. Gracias te doy por cada persona que ha escuchado este testimonio, Señor, que lo va a escuchar, papá. Que seas tú, Espíritu Santo, obrando en medio de tu iglesia, Señor, en medio de este mundo, Señor, que tanto te necesita, papá. Hoy reconocemos, Señor, que hay áreas, Señor, que aún no hemos puesto ante ti, que no hemos dejado, Señor, que tengas tú el control, papá, pero pedimos, Dios mío, que haya corazones dispuestos en esta hora, papá, que la sanidad de lo alto, Señor, sea sobre tus hijos, Señor, sobre tu iglesia y sobre todo aquel que escuche, papá, que la misericordia, la gracia, la verdad, Señor, sea impregnada en cada radio escucha, Señor, en cada persona que escucha este momento, papá. Transforma, Señor, te pedimos esa transformación genuina, papá. Te pedimos que hayan corazones dispuestos a rendir su voluntad ante ti, papá, en esta hora, a pedir perdón, a pedirte perdón a ti, Señor, a decir sí, Señor, yo te necesito en esta área, yo quiero ser transformado, yo ya no quiero sentir envidia, yo ya no quiero sentir esto que me amarga, esto que me roba la paz. En el nombre de Jesús declaramos que hoy Dios toca esos corazones tan heridos, tan necesitados en esta hora, en el nombre de Jesús, que hay una transformación verdadera, que haya frutos dignos de arrepentimiento dentro del cuerpo de Cristo. Sé que veremos, Señor, cómo tu iglesia en estos últimos tiempos, papá, en estos tiempos donde tu venida está próxima, Padre, tu novia estará unida, Señor, tu novia estará preparada, tu novia estará limpia, Señor, y lista para las bodas del Cordero, papá. Yo sé que tú vienes pronto, así que, Padre, quebranta a todo aquel que esté escuchando. Ayúdale, Señor, a entrar por la puerta estrecha, papá. Ayúdale, por favor, Señor. Bendice a tu amada iglesia, Señor, y que podamos ir en pos de ti, en obediencia, Señor, como tú, humildes y mansos de corazón. Amén. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a entregarte nuestra voluntad y que se haga tu voluntad en esta tierra, papá. Oramos también por nuestro hermano Mateo, Señor. Yo sé que tú lo vas a sorprender, papá. Muévete en sanidad en su vida, papá, y glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, a través de esa enfermedad que él tiene, ese dolor, Padre. Yo sé que todo obra para bien para quienes amamos a Cristo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Hágase conforme a tu voluntad y que sea, Señor, que sea lo que tú quieras, Señor, en tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.